Mi queridísimo Flaquiguapo, hace ratito te cuento de la campaña de Lorena Ochoa, que está padrísima. La vamos a invitar Por aquí favor. a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Es para becar. Pero nos quedamos pendientes con el asunto de el caso Roe versus Wade. Cuéntanos. Vaya que la Suprema Corte de Justicia, Fernanda, se está volviendo brutalmente conservadora, ¿no? Apenas ayer, de nueva cuenta, autorizaron a bajo los preceptos de libertad religiosa, que hubiera este rezo que hacía un entrenador de la Liga Colegial de Fútbol y que él reza a la mitad del campo junto con su equipo, y obviamente se lo había prohibido la universidad con un precepto muy sencillo. A ver, tú no puedes rezar en público cuando puedes ofender la libertad religiosa o la fe de otras personas, pero también muy importante. A ver, si tú estás en un equipo y ese equipo obviamente es un equipo competitivo, pues si uno ve que es musulmán o es ateo, sabe que no va a poder crecer porque tú estás dando un privilegio a partir de tu religión, como lo estás demostrando. Eso no le importó a la Suprema Corte de Justicia. Dijo que se tenía que respetar la libertad de este individuo y que, pues, aunque fuera un espacio público, un espacio mantenido por el Estado, no había problema, en pocas palabras, ¿no? Porque era religión católica. Si fuera al contrario, hubiera sido un musulmán, lo cual va a ser imposible por una razón. Los musulmanes rezan en privado. Pues entendamos también eso. Los musulmanes, cuando rezan todos los días, lo hacen de forma privada, íntima, como tendría que ser. De hecho, la religión católica así lo dice el Evangelio, que tú reces de forma íntima, que no lo hagas de forma pública, porque si lo haces de forma pública, lo único que haces es ser un hipócrita. Así lo dice el Evangelio. Pero bueno, ahí me voy a quedar para que luego no digan que estoy profiriendo. El hecho es de que este es un ejemplo más después de lo que sucedió el viernes pasado con la derogación de Roe versus Wade. Y aquí quiero ser muy explícito qué es lo que está pasando ya. Ya van 10 estados que han prohibido de forma explícita el aborto en cualquiera de sus acepciones, lo cual es gravísimo. Recordemos que esta resolución de la Suprema Corte regresa a los estados la aprobación o no de la despenalización del aborto en los Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que sucede en México, en donde hay una cantidad considerable de estados que lo han despenalizado y todavía hay algunos que no lo hacen. Jalisco y Nuevo León entre ellos, para que quede muy claro. El hecho es de que estados conservadores en la Unión Americana se adelantaron y crearon leyes para que en el momento en que se derogara esta resolución de la Suprema Corte, comenzara la prohibición del aborto en sus estados. ¿Cómo? A ver, tiene sus complicaciones. Y se las voy a ir preguntando a Fernanda Familiar. Si tienes un embarazo ectópico, Fuera de matriz. ¿cómo se soluciona? No, pues tienes que abortar inmediatamente, porque tu vida está en riesgo. Está prohibido. Si tienes un problema, si efectivamente tienes un embarazo en donde tiene algún problema en la matriz, ¿cómo se soluciona? Con un aborto, porque tu vida está en riesgo. Bueno, pues está prohibido. Entonces, como está prohibido, estoy dando 2 ejemplos. Y eres muy exagerado. No, si revisáramos la cantidad de embarazos con riesgo, o de los 2 ejemplos que acabo de poner, que se dan en los Estados Unidos y en México, son brutalmente grandes. Entonces, imagínense que ustedes son una mujer. O no se imaginen, son una mujer, pero están embarazadas así y llegan con su médico y les dice, no pueden abortar. Y pueden morirse, porque la ley les dice que no pueden bajo ninguna circunstancia, porque se tiene que proteger la vida desde el vientre, sin entender ninguna otra cosa. Punto número 1. 2. Hay mujeres en la Unión Americana que dijeron, a ver, no nos vamos a dejar tan fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Pido por Amazon o por alguna empresa que dé efectivamente servicios de correo, píldoras abortivas o píldoras del día siguiente. Están prohibidas. Entonces, ya están ideando estos estados la manera en la cual van a traquear tu dirección IP para revisar cuáles son tus búsquedas. O sea, no solo a quién le compraste,
sino cuáles fueron tus búsquedas en cuanto a cómo puedo abortar, dónde hay píldoras abortivas, a dónde puedo viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún, van a poder utilizar, y es lo que quieren hacer ahora, van a poder utilizar las aplicaciones que tienes en tu teléfono celular para ciclos menstruales, para ver si no calculaste tu ciclo menstrual y en el momento en que fue anormal trataste de abortar. ¿Es en serio lo que estoy diciendo? No, es eso así es una persecución. de grave. Es gravísimo, ¿eh? ¿Cuál es el problema que tienen hoy? Y esa es la gran Eso clave. es una vigilancia constante y un atentado contra tu libertad y contra la libertad de tus datos. Pero eso es lo que hoy en La día privacidad de tus autorizó datos. la Suprema Sí, Corte de queda claro. Justicia No, no. al mandar Lo entiendo al perfecto. mandar a los estados la 21 estados. la regularización. ¿Cuál es el problema? Que hoy que estamos a 28 de junio, todavía hay estados que echaron a andar sus leyes, pero no han puesto cuáles son las penas. ¿Qué van a hacer con una mujer que aborte? Todavía no lo dicen. ¿Por qué? Porque como vienen elecciones en noviembre, pues lo que no quieren es que haya fotografías de mujeres esposadas yéndose a la cárcel por haber abortado. ¿Qué peor publicidad para un partido político que ese? Entonces, están jugándole a, ya lo hicimos, no aborten, no les vamos a decir cuál es la pena, porque no se sabe si va a ser cárcel, si va a ser una multa económica, si va a ser trabajo comunitario, no lo han dicho, porque en cualquiera de los casos van a quedar mal hasta noviembre. Pero en noviembre, después de la elección, y que a la gente se le olvide y que voten por otras razones que también son muy complicadas en la Unión Americana, como la inflación, la guerra, el desempleo, la recesión, el precio de la gasolina, etcétera, etcétera, ahí sí le van a poner. Pero todo esto también tiene que ver con la inutilidad del Partido Demócrata. El Partido Demócrata al día de hoy no ha logrado articular una estrategia para poder revertir el fallo, que las tiene. O sea, tendría que haber dicho, a ver, tengo 50 senadores, voy a convencer a estos dos que son Manchin y Sinema que quitemos el filibusteo, que es decir, esta parte en la cual no se puede llegar a una votación que cambie cierto tipo de leyes y de reglas en el Senado norteamericano. Y como no puedo, pues voy a ponerles contendientes en Arizona y en, creo que es Virginia del Norte, en donde no los... Tenemos que decirle, son demócratas, pero no son demócratas. Y están obstaculizando los derechos de las mujeres. Esto no hay vuelta para atrás, ¿verdad? No puedes volver a poner este veredicto, pero sí puedes crear uno nuevo. Eso es lo importante. Es que hay 36 millones de mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos que se van a ver privadas del derecho al aborto. A ver, lo que tendrían que hacer, Fernanda, es algo muy sencillo. Tendrían que tener un número de representantes bastante considerable y un número de senadores considerable, más allá de los que tienen ahorita, para poder codificarlo ya en la ley. O sea, acuérdate que eso por eso es tan complicado. Era un veredicto para no meterse en las andanadas de que se convirtiera en ley, porque no lo quisieron hacer los demócratas cuando lo pudieron hacer, como por ejemplo en el primer periodo de Barack Obama. Obama no se quiso meter en ese rollo. O sea, también digamos las cosas como son. Hay políticos muy hipócritas que enarbolan banderas y cuando las pueden realmente regular, no quieren entrarle. Uy, como los que acabo de decir también. Porque está bien padre decir, como dicen a nivel nacional algunos, qué bueno que la marea verde. Pero cuando llegan a su estado, grillos. Cri, 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 cri. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Articular una defensa a partir del voto. Y obviamente articular defensas a partir de organizaciones no gubernamentales y activistas para evitar que se den estas leyes o evidenciar estas leyes en donde criminalicen a las mujeres. Aguas con el aborto clandestino. Aguas. Lo ideal es que te lo haga un médico preparado, como esta asociación que se llama Parenthood. Planned Parenthood. Planned Parenthood, exactamente. En donde ellos te ayudan, porque son expertos. Son los que dicen hay 36 millones de mujeres en riesgo en edad reproductiva. El problema es que van a ser ilegales en algunos estados de la Unión Americana. Es el gran problema que hay el día de hoy. Y son del tipo de cosas que tendría, obviamente, los votantes, la ciudadanía, que considerar. Pero a veces nos vamos por el escándalo del día.
Gracias, mi querido Gonzalo, por estar con nosotros mañana en punto de la hora. ¿Te parece? Bien, muy bien.